Tenemos hoy como invitado especial al economista Guido Lorenzo, director de LSG Consultor, a quien ya le damos las buenas tardes o los buenos días y agradecimiento por estar presente junto a nosotros. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ando? Muy ¿Cómo bien, andás? por Buenas suerte. tardes. A ver, Guido, el hecho del tema de la deuda que nos compromete a todos o que estamos todos inmersos en eso, salud, economía, bueno, todo esto. El tema de la deuda en algún Mm. momento lo teníamos que tocar, sí o sí. Tarde o temprano tenía que pasar. Como se está tomando ahora, como se está encarando ahora por parte del gobierno, ¿vos lo ves dentro de los parámetros normales o hay alguna cosa que te hace ruido? No, yo lo veo dentro de los parámetros normales en el sentido de Argentina hizo una propuesta que fue aprobada por la SEC. La SEC es justamente la cámara tendría que ser como la bolsa, digamos, pero de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces es una propuesta seria, digo, uno podría pensar. Ahora, después de ahí a que se llegue a un nivel de aceptación o no de esa propuesta, es el punto donde nos tenemos que enfocar, me parece. La propuesta es agresiva, representa una quita importante, en torno al 60-65% de lo que iban a recibir los acreedores. Por lo tanto, está en línea con el discurso que venía manteniendo Martín Guzmán. Eh, lo que sí me parece es que hay margen para mejorarla. Digo, la postura que está teniendo en este momento la gente de economía no es, me parece, acertada, o por lo menos me la quiero suponer como que es una estrategia de negociación para intentar llegar a un acuerdo. No creo que la postura sea o tenga que ser completamente inflexible como se está mostrando hasta ahora. Sí, ahí, Guido, en esas condiciones parecería que es parte de la estrategia, uno tiene que suponerlo como vos lo decís, porque realmente una alternativa tan rígida y tan determinante por las declaraciones que están saliendo en este momento no es lo más positivo para empezar el tema este de las negociaciones. Bueno, en esa condición, más sumada a la actividad o la situación general de la pandemia, y todo lo que es el aislamiento social y preventivo que tenemos que tener, no es el mejor, digamos, marco para hacer, creo, un tema de análisis o lo que deberíamos hacer es un análisis de la condición para una negociación. ¿Vos creés que esto nos ayuda para negociar la deuda o nos complica como a todos? A ver, el tema retomo de la pregunta anterior, que en algún momento había que encarar esto, ¿no? En ese sentido estamos de acuerdo y justo cae esta coyuntura, digamos. Entonces, Claro. no podría pensar si eso es positivo o negativo para el país. Hay como dos formas o dos maneras de verlo, no son enfrentadas, son complementarias, digo, pero me parece que por un lado ayuda en el sentido que estamos presenciando tasas de interés mucho más bajas en el mundo. Entonces, a tasas de interés más bajas en el mundo, alguna oferta que pueda resultar atractiva para algún acreedor puede ser, digamos, que sea tentadora. No obstante, digo, y acá la parte por ahí no tan auspiciosa, es que Argentina tampoco representa, digamos, una porción elevada en los portafolios de esos fondos. Entonces, hoy por hoy podríamos decir que tienen otras preocupaciones, que es la caída de la renta variable y la renta fija a nivel global. Digo, ¿no? Entonces, Argentina yendo en ese contexto a proponer una quita de capital e intereses, suena casi bueno, no es el momento, digamos, ¿no? Hay problemas más importantes ahora. Pero definitivamente en algún momento se tenía que abordar y puede ser que el escenario de baja de tasas sea adecuado, sea, digamos, el mejor. Definitivamente sería muy malo el contrario, digamos, un escenario de tasas elevadas. Ahora, Seguro. Guido, cuando uno hace una negociación como esta que se está planteando, seguramente lo que uno piensa es que algo se guarda, porque cuando empieza una negociación más de este calibre, uno no va a tirar todas las cartas arriba de la mesa y decir, bueno, esto es lo que tengo y no tengo más nada, porque digamos, es suicida de alguna manera.
Entonces daría la impresión, o tendría que haber algún tipo de flexibilidad en algún lado como para poder seguir la negociación. Ahora, independientemente de esto, eh, ¿es posible decirle a un acreedor, yo te voy a pagar dentro de 2 años, 3 años, 4 años o donde sea, pero que no muestres cómo me lo vas a pagar? O sea, sin ningún plan económico, sin nada que avale ese pago o eso que vos estás ofreciendo. Sí, estoy de acuerdo que, a ver, lo más adecuado hubiese sido presentar en un plan, el famoso plan integral del que tanto se Sí. está hablando, que se había empezado a hablar y que la verdad no apareció nunca ese plan macroeconómico integral. Me parece que la coyuntura tampoco ayudó en ese sentido y ahí radica una de las incertidumbres y una de las problemáticas acerca de la posibilidad o no de llegar a un acuerdo, porque independientemente de la propuesta y del valor presente que le podamos calcular al bono que ofrece Argentina, que vale 40, 50, etcétera, es lógico que también se pregunten, bueno, este país, la verdad, a futuro, ¿va a poder pagar algo? ¿Va a poder hacer algo? ¿O tiene voluntad de pago? Y eso es lo que por ahí faltó en la negociación, que se podría haber compensado con algún tipo de retórica, digo, por ahí desde el discurso y no mostrándose con esa posición tan combativa, digamos. Entonces, cuando uno dice no puedo pagar, pero al mismo tiempo dice con ese ahorro que voy a hacer, haciéndole la quita a los bonistas, puedo dar X cantidad de AOHs, y la verdad que no es bien tomado por el acreedor, porque lo que indica eso de alguna manera es que tus prioridades, digamos, están más puestas en expandir, si querés, o contribuir todavía más a los desequilibrios macro en detrimento de cumplir los contratos. Entonces, en ese sentido, me parece que faltó un poco, que, si bien es entendible que no iba a estar el plan, digamos, económico atrás de la coyuntura, por lo menos faltaron señales desde lo discursivo. En este, bueno, Guido, vamos a no, hablar no. por parte local, ¿sí? Tema de marco, del dólar, la tasa, Mm. localmente parece cediendo el tema de tasas, pero el dólar en algunos aspectos está tomando una diferenciación del mercado oficial que está bastante complicado. ¿Cómo ves el tema o cómo ves la expectativa con respecto a lo que es el riesgo país y los bonos argentinos en el mercado actual en este momento? Para lo que es dólar en particular, uno lo que está viendo un poco es el reflejo de un exceso de liquidez que hay en la economía, que es propio, digamos, del financiamiento o de las escasas fuentes de financiamiento, en donde la única que queda básicamente es la emisión monetaria. Entonces, esa emisión llevó a las tasas de interés a niveles muy bajos y la verdad es que el comportamiento habitual, y no es algo que debería sorprendernos, es el refugio en el dólar. Uno ahí podría pensar hasta dónde, digamos, puede llegar ese valor. La verdad que creo que los niveles actuales, digamos, son sostenibles en el tiempo, en tanto el Banco Central no tenga un compromiso con subir las tasas de interés y empezar a absorber parte de la liquidez que hay en el mercado. Creo Ujú. que va a pasar un poco por ahí el tema de lo que es dólar. Riesgo país más asociado a cómo continúe la negociación de la deuda. De todas formas, en lo que es riesgo país, uno tiene que tener en cuenta que más o menos lo que opera en el mercado es un 20% de la emisión de la deuda argentina. El resto, la verdad, de la negociación no está operándose todos los días y no determina el riesgo país. Así que la negociación, lo que quiero decir, por ahí no está reflejado, o los precios, mejor dicho, no reflejan lo que está realmente con la negociación. Ujú. Ahora, Guido, ayer el dólar blue llegó a valores de 120 pesos. Eso es un valor de referencia, porque todos se basan en eso. O sea, el dólar oficial sabemos que lo maneja el Banco Central. Y el otro, en cambio, es poco, mucho, pero lo mueve el mercado en sí mismo. El hecho ese, ¿cómo juega con la inflación? O sea, un dólar en 120.
precio referencial para importadores y exportadores. ¿Cómo juegan la inflación? Bueno, ahí hay un tema, digo, es cierto que el problema pasa por ahí, cuando uno piensa que el dólar, digamos, de referencia con el que voy a fijar los precios es con el dólar libre, ¿no? Es un tema más que nada de formación de expectativas. Si uno piensa que ese es el valor adecuado y que es el valor, digamos, que debería tener el tipo de cambio, y la verdad que los precios de a poco se van a indexar, digamos, a ese valor. Quizás no con la velocidad que lo hace cuando el dólar, digamos, es directamente libre, no hay control de cambios, pero a la larga, digamos, van a terminar reflejando ese tipo de cambio. Hay un efecto adicional sobre eso, que es que pues muchas veces se dice, bueno, pero los importadores acceden al tipo de cambio oficial y el exportador también al tipo de cambio oficial, por lo tanto, la verdad que para el comercio no debería influir. Y eso es relativo, digamos, porque también lo que es cierto es que las ganancias eh, que tienen las empresas muchas veces son reticentes a perder, digamos, en términos de moneda dura, de dólar. Por lo tanto, puede ser que la plata que de los dividendos, ¿no? O utilidades que quieran sacar las empresas, si lo tienen que sacar a 120 pesos, bueno, puede ser que quieran recomponer parte de esa ganancia vía suba de precios. Así que es lógico el comportamiento ese de aumento de precios cuando sube el dólar blue. Si todo el mundo pudiese ir a China a tirarle algo, le tiraba, porque es el punto, digamos, todos miramos a China y le queremos pegar a China. Toda la culpa la tiene China. Si no hubiese sido, si esta pandemia en lugar de haber venido de China hubiese venido de otra parte del mundo, vamos a hacer el juego de imaginativo, si hubiese venido de otra parte del mundo, el daño en la parte económica, porque en la parte de salud tal vez hubiese sido igual, en la parte económica hubiese sido igual o vos creés que de aquí para adelante en otro contexto de otro país la economía no hubiera sufrido tanto? Tiene, digamos, obviamente, digo, tiene algún efecto de que haya sido en un país grande. Digo, me refiero a país que China implica más o menos el 60% de lo que es el crecimiento de la economía mundial desde unos y si se quiere, China tiene un PIB que es entre el 15 y el 20% del PBI mundial. Entonces, que el foco, digamos, se haya originado ahí, definitivamente es un factor de contagio importante, no solamente porque haya sido China y tenga, sino también porque las relaciones comerciales con Estados Unidos y con el resto de los países. Entonces, la verdad es que en ese sentido generó, digamos, un cimbronazo muy fuerte. Ahora, si se hubiese originado en otro país, yo no sé si en ese caso si la cosa hubiese sido más tranquila. Pero el haber llegado a China o lo que estamos viendo que sucede en Estados Unidos es por ahí lo que más preocupa hoy en día. China ahora ya está recuperando su economía. Si bien no está recuperando a una velocidad, si se quiere, a la deseada, o hay que recortar el crecimiento, pero por otro lado, lo que quizás preocupa más hoy en día es la vida que pueda llegar a haber en Estados Unidos de actividad y en términos de empleo, y también que pues, se pueda contagiar a la zona euro. Así que en un mundo globalizado, digamos, como el que estamos viviendo, el lugar de origen quizás no importa tanto, pero sí las consecuencias que tenga en ese tipo de economías, en esas economías son la verdad, las que marcan el crecimiento a nivel global. Las Vos, consideraciones generales y sabiendo de que uno está en una época y en un momento demasiado difícil en lo que es la situación global, Argentina, Latinoamérica, todo el mundo prácticamente por estas condiciones de pandemia. Eh, ¿Qué cosas podrían pasar para que la situación no sea tan compleja? ¿O se podría resolver algo como para estar un poco mejor? Eh, yo creo que
Está bien la pregunta, ¿no? Bueno, podría decir, la verdad que tampoco el país encontraba, digamos, no estaba encontrando algún sendero, digamos, ¿no? Antes de esta coyuntura particular. Entonces, la verdad es que en este momento en particular, lo único que podés hacer a nivel global y que hay consenso, si se quiere, entre macroeconomistas, es, la verdad, tratar de sostener el nivel de demanda desde el lado del gasto público. Sería casi moral decir que ajustarse el cinturón, digamos, ¿no? Partir pérdidas directamente. Digo, hay que intentarlo y hay que intentar que no se frene en la capacidad de compra y se cumplan las cadenas de pago. Ahora, definitivamente no es, eso no es garantía, digamos, no es garantía para que la economía no sufra en el corto plazo y en el mediano también, ¿no? Entonces uno podría ahí ya empezar a pensar cómo va a ser la política económica hacia adelante. Ahí es donde preocupa un poco más el caso de Argentina y el tema de la deuda. A nivel global uno podría pensar que se viene, digamos, un periodo de estímulos, digamos, que se van a perpetuar a lo Ujú. largo del tiempo. Pero en nuestro país, lamentablemente, no tenemos quizás ese espacio fiscal o el espacio monetario, ¿no? Dada la inflación, como para afrontar más desequilibrios. Y ahí quizás el tema de resolver la deuda externa nos ayude a financiar algún tipo de transición, digamos, sin tener que sufrir una caída abrupta del producto. Me parece que avanzar sobre ese terreno nos puede rendir en el mediano plazo, tener retorno de vuelta a un mercado de capitales internacionales y financiar la transición hacia la... Seguro. Muy bien. Gus, creo Ahí que se nos estamos, ¿eh? acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Sí, ¿no? tal cual, tal Bueno, cual, estamos justo en esas condiciones. bueno. Así que, Así bueno, que, desde ya agradecerle a Guido, ¿no? exactamente. Guido, agradecidísimo por Bueno, haberte hecho presente de alguna manera, así de la manera virtual, pero bueno, esperemos volverte a encontrar durante el año y con mejores noticias que la que podemos dar hoy espero. por hoy. Te mandamos un Muchas fuerte gracias por abrazo. la invitación y les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias por Chau, chau. todo, Guido, ¿eh? Un abrazo grande. No, gracias a usted. Un abrazo.